Una vez más tengo la responsabilidad y también el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, puede transformar nuestras vidas, pero también en ocasiones nos lleva a diferentes convicciones, como la convicción de pecado. Y la palabra de Dios de vez en cuando nos presenta un reto. Y es algo que constantemente o de vez en cuando nos preguntamos: ¿estoy agradando a Dios? Personas que no conocen, pero saben que hay un Dios, buscan unas maneras diferentes de agradarlo, ya sea por medio de sacrificios, por medio de viajes a los santuarios y cosas así. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, debemos, como principal objetivo, es agradar a nuestro Dios, aquel que nos ama y que nos ama tanto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, la pregunta que nos hacemos de vez en cuando es: ¿estoy agradando a Dios? ¿Es mi vida una vida que honra al Señor? ¿Es mi testimonio un testimonio que anima a otros para seguir a Jesús? ¿Es mi testimonio un testimonio que alcanza a otras personas? Esta mañana había un grupo de hermanos de diferentes etnias, tribus, y ellos han escuchado a través de los años el mensaje de la palabra de Dios, pero principalmente por el testimonio de otros, lo que Dios hizo por otros. Hace poco tiempo, hace unas 2 semanas, escuché un testimonio. En el río Casiquiare, es un río que une el río Orinoco con el río Negro. Eso es el único río en el mundo que hace eso. En el río Casiquiare hay una etnia de completos salvajes. Unos curipacos fueron, creo que les conté, les enseñaron, y después de unas semanas, estos bajaron ante los curipacos y les dijeron: nosotros queremos vivir como ustedes, enséñenos. Y ahí tenían la oportunidad de predicarles, enseñarles, predicar la palabra de Dios, y ahora hay entre ellos cristianos. ¿Cómo agradar a Dios? La palabra de Dios nos da una enseñanza con este personaje de la Biblia llamado Enoc. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le temen. Noé agradó a Dios. Noé agradó a Dios. Entonces, según el texto, quiere decir que Noé vivió una vida de fe. Decidió confiar en el Señor. Y dice la palabra: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, según eso, Enoc vivió una vida de fe. No nos dice el texto que posiblemente la fe nos ayuda o que es probable o algo así. La fe dice, la palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en la obra que Dios ha hecho, en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, es imposible que seamos recibidos por el Dios grande y maravilloso que es nuestro Dios. Estábamos perdidos. La humanidad estaba perdida,
por el pecado, condenado para siempre en el tormento eterno. Pero Dios en su misericordia buscó un sustituto. No un ángel, no un arcángel, no uno de los llamados santos de la tierra. Buscó su propio Hijo. Y su propio Hijo, Jesús, se ofreció para venir a esta tierra a hacer el sacrificio que era necesario para el perdón de pecados. Por eso, Él se ofreció voluntariamente para morir en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, lo he dicho y lo sigo repitiendo, Jesús no murió como un mártir. En la cruz del Calvario Jesús no murió como un santo. No, en la cruz del Calvario Jesús murió como pecador. Porque Dios había puesto el pecado de toda la humanidad sobre él. Y la ira de Dios que debería caer sobre cada uno de nosotros, esa ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Jesús pagó el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Viviendo una vida de fe. ¿Por qué por fe? Porque por medio de la fe nosotros ofrecemos un mejor sacrificio. Mire lo que pasó con Abel y Caín. Dice la palabra de Dios: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Algunos dicen que Caín llevó unas yucas podridas y unos plátanos viejos. No, Caín era suficientemente orgulloso para tratar de dar de sí mismo lo que a él le parecía era lo mejor para Dios. Pero Dios rechazó lo él. Porque Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Que alguien tiene que morir por el pecado. Yo creo que Abel aprendió esa enseñanza de sus padres. Y por eso cuando él se sintió culpable o quiso acercarse a Dios, él trajo un cordero, uno de los mejores corderos de su manada. Lo puso sobre una piedra porque ese era el ritual. Y luego colocando su mano sobre la cabeza del cordero, él confesó su pecado y luego lo sacrificó. Y dice la palabra de Dios que el Señor se agradó del sacrificio que Abel ofreció a Dios. De la misma manera, el Señor se ha agradado del sacrificio que presentó a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, la fe ofrece un excelente sacrificio. No hay otro sacrificio mejor. No hay otro sacrificio eterno como el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor. Luego, la fe teme a Dios. La persona que tiene fe es temerosa de Dios. Y no es ese temor, me va a matar, o me va a herir, o me va a... No, el temor de Dios es profundo respeto al Señor. Un profundo respeto por su santidad. Un profundo respeto y alabanza por la grandeza de Dios. La fe nos da ese respeto, ese temor de Dios. Como Noé, dice la palabra de Dios, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, con temor preparó el arca. Recibió un mensaje de Dios: voy a destruir todo el mundo. Prepara un arca, un barco grandes, para que te salves tú y tu familia y sigue mis instrucciones. Y Noé empezó a hacerlo. Y al mismo tiempo era testimonio a la gente del juicio que venía. Cuando fue advertido, dice Noé, dice la palabra, de las cosas que venían,
con temor, con respeto, preparó el arca. La fe nos hace comprender la grandeza de Dios. Y cuando entendemos la grandeza de Dios, cuando entendemos de su santidad, de su poder, entonces nos inclinamos ante Él con reverencia. Es como el profeta que tuvo una visión del Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Y su gloria llenaba todo el cielo. Y de repente este profeta dice: ay de mí que soy muerto, porque han visto mis ojos al Dios Todopoderoso. Dice que vino un ángel. Dijo: no temas. Le pasó por los labios. Dice: ha sido quitado tu pecado y redimida tu culpa. Nos acercamos a Dios por medio de la fe. No hay otra manera. De la misma manera que Noé. La fe nos lleva a obedecer. A obedecer. Dice la palabra en Hebreos 11:5. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y la Escritura dice que salió sin saber a dónde iba. Solamente porque él tenía fe en Dios. Abraham dijo: Dios tiene lo mejor para mí. Y estuvo dispuesto a dejar su posición. Él no era un limosnero, no. Tenía buen nombre y sin embargo él dijo: voy a ir al lugar que Dios me indique. De vez en cuando Dios nos presenta en nuestras vidas circunstancias en las que usted debe obedecer, sin saber exactamente cuál es el plan de Dios. También la fe cobra fuerza donde no las hay, donde cualquier cosa parece imposible. Y ese ejemplo, el mejor ejemplo de eso es Sara, la mujer de Abraham. Dice la palabra: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Le pareció absurdo a ella, tanto que se rió. Sin embargo, tanto ella como Abraham creyeron y hoy son los tatarabuelos de un pueblo grande, el pueblo de Israel, y nosotros también por la fe. La fe tiene esperanza. La fe, cuando nosotros tenemos fe, podemos tener esperanza en el futuro. Lo que Dios hará. Mire, ese ejemplo nos lo da Isaac. Ya estaba para morir, ya estaba para irse y llamó a sus hijos para bendecirlos. Y dice la palabra de Dios que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Isaac confiaba plenamente que lo que Dios había prometido, que ellos serían una nación grande, y ahora solamente había 2 de sus hijos. Pero él les dijo a sus hijos: lo que Dios ha prometido, Dios lo cumplirá. ¿Conoce usted las promesas de Dios para su vida? ¿Puede usted decirle a sus descendientes: estas son las cosas que Dios hará por usted? De vez en cuando Dios hace cosas así con nosotros. Nos da promesas y Dios nos bendice cuando nosotros estamos dispuestos a creerla. Jacob bendijo a sus hijos. Bendijo a cada uno de sus hijos y a los hijos de José. Y dice la palabra que adoró apoyando sobre el extremo de un bordón. Fe, confianza de Dios, en lo que Él hará en el futuro. La fe confía en las promesas de Dios.
Dice la palabra nuevamente respecto a José. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vuelvo a leer el texto. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Era la costumbre de estos que fueran enterrados como en la tierra donde Dios les había prometido. Pero José no hizo así. Josué los llamó y dijo: yo voy a morir, me entierran aquí, pero cuando vayan a salir de aquí, porque Dios los sacará de aquí, se llevarán mis huesos para enterrarlos en la tierra que Dios nos ha prometido. Y así fue. La escritura muestra que cuando ellos salieron de Egipto, obedecieron el deseo de José. Cogieron sus huesos. ¿Y sabe una cosa? Los pasearon durante 40 años en el desierto, hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Eso es fe. José tenía fe. José tenía fe en las promesas de Dios. La fe, nos muestra la escritura, rehúsa gozar de los deleites temporales del pecado. Y el mejor ejemplo de eso fue Moisés. Moisés tuvo la oportunidad, tuvo la opción de ser uno de los grandes de Egipto, de la familia de Faraón. Y sin embargo, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque tenía puesta su mirada en las promesas de Dios. Y fue así como Dios le encomendó a la liberación de su pueblo ahí de Egipto. Escogió ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe que viene de Dios recibe el mensaje. Esta mañana estamos aquí reunidos, otros estuvieron en la escuela dominical. Dios nos ha hablado y es para nosotros aceptar el mensaje de la palabra de Dios, aplicarlo a nuestras vidas. Se cuenta la historia de Rahab y la Biblia la identifica tal cual era. Dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Estaba dispuesta, aunque era de 4 en conducta, aunque era de un pueblo ahí, aunque recibía, todas esas cosas. Cuando Rahab escuchó el mensaje, dijo: lo único que yo quiero es que también mi familia sea salva. Y recibió a los mensajeros de Dios. La fe que agrada a Dios, como la de Rahab. La fe que agrada a Dios, como la de Moisés. La fe que agrada a Dios, como la fe de José. La fe que agrada a Dios, como la de Jacob, o como la de Isaac, o como la de Sara, o como la de Abraham. Es la fe que agrada a Dios. Por eso el profeta dice en tu palabra, en la palabra, dice: mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vive por fe. Podemos vivir una vida familiar con la bendición del Señor cuando permitimos que Él tenga ese lugar en nuestro hogar. Aún en nuestro trabajo podemos recibir esa bendición del Señor. Eso lo hemos experimentado donde yo trabajo, en la editorial Buena Semilla. Recuerdo tanto, don Patricio, muchos años antes, dijo: un día Dios bendecirá a la Buena Semilla. Y así fue, así ha sido, Dios la bendición. Pero
tenemos que confiar en que esa bendición viene de parte de Dios. La fe que agrada a Dios es la fe que vive una vida de fidelidad constante. Ser fieles al Señor. Se requiere fidelidad por el resto de nuestros días. Se requiere fidelidad en las diferentes circunstancias, mantenernos fieles al Señor. Dice la palabra, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. ¿Cuántos años en total? 300. Pero hubo 65 años en que él no estaba andando con el Señor. Pero cuando llegó a esa revelación, a esa relación con el Señor, durante 300 años, nosotros no tenemos ni la menor esperanza de algo así, pero en ese tiempo fue así. Y durante esos 300 años, este hombre vivió confiando y depositando su fe en el Señor. Enoc nos enseña que podemos ser fieles al Señor en cualquier tiempo y también en cualquier circunstancia. Pero hay algo muy importante, mis hermanos. La fe requiere fidelidad constante por el bien de nuestras familias. ¿Cuántos de ustedes son hijos de creyentes, de personas que han sido antes? Bueno, levanten sus manos y ahí está. ¿Por qué estamos aquí? Nuestros padres. Por la fe. En los colegios donde estudiaron, si eran colegios cristianos, les inculcaban la fe del Señor. Y esa fe es la que ha dado fruto. Y por eso nosotros seguimos al Señor. Porque es la fe que Dios que bendice, nos bendice a nosotros, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. Yo sé que Dios bendecirá a mis hijos, nuestros descendientes, Dios los bendecirá porque Dios lo ha prometido así. Pero tenemos la responsabilidad de impartir a ellos ese conocimiento de la palabra de Dios. Cuando confiamos en el Señor, cuando confiamos en sus promesas, cuando recibimos esa bendición, la recibimos también por el bien de nuestras familias. No es solamente por nosotros. Lo que Dios nos promete, así como le prometió a Jacob, así como le prometió a José, lo que Dios nos promete a nosotros, lo promete también para nuestros descendientes. Pero para ser edificados en esa fe, se requiere fidelidad constante. Fidelidad. Enoc caminó con Dios. Otros caminaron delante de Dios. Pero lo que me llama la atención es que dice, caminó con Dios. Es decir, aquí estoy. Abraham caminó en la presencia de Dios. Diferente, ¿no? Pero Enoc tuvo ese privilegio de caminar con Dios. Era tal la comunión que él tenía, que era su compañero, su amigo. No solamente su Dios, sino su compañero. Dice, caminó con Dios. Lo mismo su bisnieto Noé. Caminaron con Dios, conscientes de su presencia y obedientes a su palabra. Y por esa fe, la fe de Enoc,
la fe de Noé. Ellos agradaron a Dios, porque confiaron que lo que Dios había dicho, así sería. Pero, en tercer lugar, una fe viva es una fe que da un servicio activo, que está al servicio de Dios, que somos siervos de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares, para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han sido hechas impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. ¿Cuál fue ese servicio de este hombre? Predicar el juicio de Dios, llamar a lo mismo que Noé. La gente se burló de Noé, pero Noé continuó hasta que llegó el día del diluvio. Tenemos ese privilegio de ser llamados a predicar la palabra de Dios, a predicar que Dios quiere bendecir a las personas. El predicador nosotros como hijos de Dios, cuando testificamos, estamos comunicando a otros la obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario. Y estamos diciéndoles que lo que Dios hizo por nosotros, Dios también quiere hacerlo para ellos. Pero según Santiago, hay dos clases de fe. Una, la pasiva, la que se recibe y se queda ahí. Y la otra, la fe activa. La pasiva está aquí en nuestra mente, adentro de nosotros. Pero la fe activa es la que actúa para hacer conocer las bendiciones de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros a otros. Y hacer el llamado para que otros también lleguen a ese conocimiento del Señor. La fe es una fe que continúa a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que el mensaje pueda ser duro. Mire, este hombre dijo que Dios haría juicio contra todos y que Dios los destruiría y todo eso. Sin embargo, él se mantuvo firme en su mensaje. Una fe que sigue sirviendo a Dios a pesar de todas las circunstancias. Una vez un soldado insultó a una misionera, la insultó. Y sin embargo, ella continuó predicando la palabra de Dios. No importaban las circunstancias. Entonces recordemos eso. ¿Cómo podemos agradar a Dios? En primer lugar, viviendo una vida de fe, confiando en que su palabra es viva, confiando en lo que Él ha dicho, eso se hará. Creo que usé esa ilustración, pero la repito. Una vez cuando iba a venir a Bogotá desde la selva, y aquí están mis hermanos, algunos de ellos ya son nietos de los que nosotros enseñamos en la escuela. Entonces, me dice este hombre, Juan, y esa fue una lección para mí, quiero que me traigas un destornillador. Le dije, bueno, hermano, sí, le traigo un destornillador. ¿Me vas a traer un destornillador? Sí, te voy a traer un destornillador. Entonces me agarró la mano y me dice, ¿me vas a traer un destornillador? Sí. Dice, entonces pongo mi corazón sobre ti. Esa es confianza. Eso es fe. Que usted entrega su corazón.
El corazón es el centro de las emociones. Es el lugar en que el Señor habita. Entonces, de esa manera nosotros podemos poner nuestro corazón sobre el Señor para agradarlo a Él. Podemos vivir una vida de fe. En segundo lugar, para vivir esta vida de fe se requiere que seamos fieles. No que vamos al mundo unos 3 meses o que por Navidad o por Semana Santa nos descarriamos y después, no. Una fidelidad constante. Que soy hijo de Dios hoy y siempre y que mi conducta es la misma hoy y siempre. Y también que yo soy fiel al Señor. Fiel porque confío en sus promesas. Y que Él es constante y Él nos está guiando en nuestro servicio al Señor. Aquí hay muchas personas que sirven al Señor. No todos tienen la responsabilidad de subirse a esta plataforma. Ojalá alguno me reemplazara. Pero quiero decirle una cosa. A los ujieres, a los diáconos, a los que sirven al Señor. El servicio que ustedes hacen para el Señor no es en vano. Lo están haciendo para Él y para su gloria. Yo doy gracias a Dios cuando el domingo a las 7 o antes llegamos aquí, ahí está un hermano barriendo el frente de la iglesia. Ese es servicio al Señor. Cuando otros amablemente reciben a los que llegan y les indican, eso es servicio al Señor. Y el Señor se agrada del servicio que nosotros le damos. Vivamos una vida de servicio al Señor para vivir una vida de fe. Les pido el favor de ponerse en pie. Vamos a cantar una canción y oramos. Le hago una pregunta a cada uno de ustedes. Usted es un hombre de fe y no piense si es que usted hace milagros o cosas así, no. ¿Es usted una persona de fe? Una persona que ha entregado su corazón al Señor y que confía en Él. Levanten las manos, creo que son personas de fe. Démosle un aplauso al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. ¿Cómo sabemos que está aquí? Por la fe. Ahora sí empieza, hermano, de nuevo. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo
sé que estás aquí. Siento tu caminar, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe yo te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Creemos en ti. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. La hermana Guillermina les envía saludos. Fuimos a visitarla ayer a la clínica y en la Fundación Santa Fe. Y está pendiente de exámenes, pero ella agradece las oraciones de ustedes a favor de ella. Ella confía que a través de las oraciones Dios va a obrar en su salud. Y ella dice que muchas gracias. Vamos a orar. Señor, te bendecimos hoy. Gracias, gracias Señor, porque tú eres la fuente de esa fe que tú nos has impartido. No viene de nosotros, viene de ti. ¿Qué sería de nosotros si no te conociéramos? Por eso hoy te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Mi Padre, gracias por nuestra hermana Guillermina, gracias por las personas que la atienden allí, por la gracia que tú le has dado delante de los médicos y como ella ha testificado de ti. Y también, Señor, en esta tarde yo oro que si hay aquí alguna persona enferma, tú la toques, das ese toque de sanidad. Si usted tiene alguna enfermedad, levante su mano y dígale al Señor: Señor, estoy aquí, tócame. Señor, yo confío en lo que dices en tu palabra, que tú envías tu palabra y sanas a tu pueblo. Esta tarde tú sanas a aquellas personas que han decidido pedir de ti esa sanidad. Bendito sea el nombre tuyo eternamente y para siempre. Y en el nombre de Jesús es que estamos en tu presencia. Amén. La bendición del Señor sea para cada uno de ustedes, hermanos.